Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Les voy a hablar de lo sucedido y de cómo pienso yo que se debe actuar y qué debe hacerse llegado el momento. Han sido 4 días en que Cuba estuvo apagada completamente, sin electricidad, sin agua, sin medicina, sin alimentos, sin gas licuado, viviendo prácticamente en la época de las cavernas, cocinando con leña, ni el carbón había ya para que la gente pudiera cocinar lo poco que, que tenía en sus refrigeradores, lo poco que habían podido conseguir, y muchos de ellos perdieron esa poca cantidad de alimentos. Nada nuevo lo que dicen y pregonan estos que maldirigen el país y que ahora, como nunca, lo han llevado a la destrucción total. El país está apagado. Cuba murió durante 4 días. Y lo primero que oí fue vamos a ver algunos nombres acá, a el director de la Unión Nacional Eléctrica, Alfredito, disculpa que te chiquee el nombre, yo soy seguramente algo más viejo que tú, decir que los cubanos debían comprar paneles solares. ¿En qué mundo vive este individuo? ¿Él sabe cuánto cuesta un panel solar? Con todos sus aditamentos, instalación y demás, debe estar alrededor de los $1,000, que son 325,000 pesos cubanos. Bueno, y el ministro de Energía y Minas, Vicentico, le dijo al pueblo cubano indecente y cobarde. Pienso que más indecente y más cobarde es él y todos los que acompañan a este gobierno. Decirle eso a un pueblo, a una gente que está sufriendo, como no lo sufre él ni los suyos, los desastres que ha causado el castrismo en Cuba durante 65 años, es ruin y es cobarde. Usted sí es ruin y usted sí es cobarde, Vicentico. Y bueno, no podía faltar el designado Díaz-Canel, diciendo que los pocos que salieron a protestar eran borrachos, delincuentes, lo mismo que trató de decir cuando el 11 de julio. Lo que pasa que fueron cientos de miles, los videos se transmitieron, los videos se conocieron y todos saben que es mentira y que salió el pueblo masivamente a las calles a pedir cambios, a pedir libertad, a pedir la carencia de lo que tenía, comida, medicinas y sobre todo libertad. Cantaron el himno nacional y bueno, todos saben que el 11 de julio desfiló el pueblo de Cuba, sufrido, honesto y carente de libertad. Basta ya de echarle las culpas también al bloqueo. Lo que está sucediendo en Cuba con la energía eléctrica nada tiene que ver con el bloqueo. Y bueno, repito, es indignante oír a estos personajillos dirigirse de esta manera al pueblo y decir esto del pueblo. Por desgracia, para algunos y por suerte para ellos, fueron muy pocos los que salieron a protestar y serían millones los que tuvieran deseos. De eso no le quepa duda. Pero el miedo a lo que suceda, el miedo a lo que sucedió el 11 de julio con las personas que protestaron, los juicios que se han celebrado, las largas condenas, la represión en general, impide esto. El miedo, el terror que ha inculcado durante 65 años la dictadura cubana, fusilando, encarcelando, separando de sus centros de trabajo a aquellos que protestan públicamente, ha creado una situación de temor, de terror a las protestas. Increíble cómo el cubano ha callado. Pero bueno, hablando de esta situación, lo que sucedió ahora no es nuevo. Lo que se va dimensionando ya el problema de la energía, de la producción de energía eléctrica en Cuba, es fatal. Ya se ha venido produciendo y va a ser un problema, una enfermedad cíclica. No tiene solución si no hay una inversión fuerte de cientos de millones de dólares, por no decir que miles de millones de dólares
realmente son miles de millones de dólares para construir nuevas plantas termoeléctricas. Las que están ya están viejas, obsoletas, y las que se puedan reparar requieren también de millones de dólares para dar un mantenimiento general. O sea, esta situación se va a ir repitiendo y se va a ir agravando con el tiempo. Están diciendo de que van a comprar piezas de repuesto del petróleo y demás. ¿Hasta cuándo van a estar diciendo lo mismo? No compramos a tiempo, no tenemos las piezas de repuesto. Bueno, ¿y de dónde va a salir el dinero y por qué no lo previeron antes? Y entonces, al tema de lo que yo me quería dirigir. Ante esta situación, muchos pensaban que ya la dictadura iba a caer. Vuelvo a repetir algo. Mi criterio. Para que en Cuba haya un cambio, tiene que estar presente el pueblo o las Fuerzas Armadas. El pueblo que se mande en huelga de trabajo de manera permanente, que se encierren en sus casas y no vayan a trabajar, que salgan masivamente a las calles a exponerse a lo que pueda hacer a la dictadura, o que los militares den un golpe de Estado. Estos que están en el poder no se lo van a entregar a nadie, no se lo van a dar a nadie. Y también oí muchos consejos de qué debía hacer el pueblo, algunos muy acertados, otros que decían mucho o hablaban mucho y realmente no hacían ninguna propuesta. Hubo quien incluso se atrevió a decir qué tenía que hacer la oposición en estos momentos. Yo voy a decir algo, porque desde mi cómoda posición, y mucho menos ahora que no pertenezco a ningún movimiento opositor en Cuba ni fuera de Cuba, solamente les voy a dar un consejo, incapaz yo de decirle a la oposición dentro y fuera del país qué tienen que hacer, quién tiene que dirigirla y cómo actuar. Vi decir eso y yo digo, bueno, algunos, como decía, muy pueriles, muy fuera de la realidad, con un desconocimiento total de la situación en Cuba y de la situación de la oposición en el país. Pienso, como decía, hay cosas que fueron serias, fueron acertadas, pero para que Cuba cambie, tienen que suceder una de estas tres cosas. Y digo, y repito, no van a entregarle el poder a nadie. Lo más que pudiera suceder en un momento determinado es que bajo la presión de las condiciones que existen en el país, de apagones, de falta de alimentos, de medicina, de disgusto del pueblo, de una solución que ellos busquen sea irse del país, abandonar el país y llevándose el poco dinero que le falta por robarse. Porque no le quepa duda a nadie que estos que están en el poder, los máximos dirigentes del país, están viviendo a costas del pueblo y del sudor del pueblo y del dinero que entra por diferentes vías al país. No le van a entregar el poder a nadie. O se le arrebata de esta manera con un golpe de Estado, o el pueblo a las calles, o ellos se van dejando el país al libre albedrío. Son tan cobardes que no van a renunciar. Son tan cínicos que van a seguir buscando pretextos y echándole las culpas a algo, a alguien, a algo o a alguien. Y yo me pregunto, dado el momento, dado el caso, de que por una vía o por otra, el país y los dirigentes, los que maldirigen el país, los mafiosos que están en el poder, lo pierdan, lo abandonen o sean detenidos por un golpe, un movimiento popular o de las Fuerzas Armadas, ¿qué se hace? Pienso que va a surgir un caos. El odio que Fidel inculcó a través de 65 años y que estos que están en el poder de una manera u otra han seguido manteniendo con su imposición, con su intolerancia, con su decir, si estás de acuerdo conmigo, estés donde estés, te quiero, pero si no, no.
siguen con el odio. El odio está presente por mucho que ellos quieran disfrazarlo, por mucho que ellos quieran cambiar. Ese odio, dado un cambio brusco, que es como único pienso se puede solucionar la situación en Cuba, va a crear un caos. La gente va a salir a vengarse, a tomar la justicia por sus manos, va a asaltar tiendas, va a quemar carros, va a asaltar casas. Es un caos muy grande lo que se puede suceder en el país. Puede surgir la hambruna, pueden surgir delitos impensables. Y yo digo, ¿qué debe hacer la oposición? ¿Qué puede hacer la oposición dentro y fuera del país? Dije, incapaz yo de decirle a los opositores dentro y fuera de la isla qué tienen que hacer. Solamente les daré un consejo. Pienso que es tiempo ya, viendo lo que está sucediendo en Cuba y lo que puede pasar a partir de un cambio brusco, deben, consejo que les doy a los líderes opositores, a aquellos que de una forma u otra están enfrentando tanto dentro como fuera a la dictadura cubana, aquellos que dirigen movimientos, aquellos que son líderes, váyanse poniendo de acuerdo ya en qué hacer, dado el caso que no es nada, y es muy posible que sí suceda a la hora de tomar el poder ante un movimiento popular o un movimiento de las Fuerzas Armadas. Hay que evitar el oportunismo que puede surgir de muchos de aquellos que puedan arribar al poder y hacer un cambio entre comillas, o se hacen del poder para establecer otro tipo de dictadura. Y para ello hay que estar preparados de antemano. Consejo, váyanse acercando unos a los otros. No voy a decir quién tiene que ser ni quién no tiene que ser. He hablado con algunos de ellos de manera particular. No voy a decir, deben hacer o seguir a fulano o ciclano. Pienso que debe haber un consenso, que debe hacerse un plan pequeño para, dado el momento, qué hacer ante el caos que se pueda crear en el país. Si se necesita, y pienso que sí, en un caso de este tipo, pedir ayuda humanitaria a diferentes países, pedir que la ONU intervenga en el país, porque Cuba en estos momentos es un país sin alimentos, sin medicina, es un país que va muriendo. Y si colapsa definitivamente el sistema energético nacional, la hambruna va a reinar en el país. Y como dije, estos cobardes en el poder no lo van a abandonar. Es preciso irse poniendo de acuerdo en cómo actuar y qué hacer ante tamaña situación. Es un consejo y un humilde llamado que hago a la oposición dentro y fuera de Cuba, para que unidos decidan qué hacer ante un cambio brusco en el país. Un saludo a todos, hasta la próxima.